Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Depósitos y Talleres. Episodio 3. Bienvenidos a Salamanca. Monográfico de material vapor. Así era la base de Meijo Ferroviario en tiempos del vapor. Una imagen espectacular de Manuel Maristany. Una imagen donde Meijo Ferroviario ni siquiera había nacido. Década de los años 60. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Empezamos con esta fantástica imagen de la locomotora 240-2295 de Renfe. Imagen de la década de los 50. En esa época y hasta finales de la década de los 60, el depósito de Salamanca llegó a tener la friolera de más de 100 locomotoras de vapor. Una de las dotaciones más brutales que han tenido los ferrocarriles españoles. Locomotora construida en el año 1926 por la maquinista terrestre y marítima. Antigua serie 1400 de la MZA. Una de las locomotoras que fueron traspasadas de otros depósitos a la capital salmantina. Las locomotoras de tipo 030 eran muy habituales en Salamanca, ya que tenían que para dar tracción trenes hacia la zona de la Fregeneda y Barca d'Alba. Esa línea tiene unos puentes bastante frágiles que aguantan poco peso por eje y las únicas locomotoras que podían circular por allí eran de este tipo. Locomotora 030-2564 de Renfe, fotografiada en el año 1960. Locomotora construida por la Sociedad Española de Construcción Naval en el año 1928. Unas locomotoras que tenían un peso total en servicio de 66 toneladas, por lo tanto muy adecuadas para la línea desde la Fuente de San Esteban a Barca d'Alba. Además de tener muchas locomotoras, el depósito de Salamanca tenía muchísimo personal. Posiblemente trabajaron más de 1000 personas en todas las instalaciones, entre el depósito y la estación salmantina. Fantástica imagen del año 1960. Hasta finales de la década de los años 60, Salamanca y la zona norte de la ciudad prácticamente era una ciudad ferroviaria, como lo fue Valladolid, Venta de Baños y otros lugares muy treneros. Una lástima el declive que empezó a haber a finales de los años 60 y más adelante la tracción diésel, que fue muy interesante, no generó ni el mismo empleo ni el mismo impacto en la ciudad que tuvo la fantástica tracción vapor. Continuamos con el vapor en blanco y negro. Luego veremos un fantástico bloque de imágenes en color. Locomotora 241-2086 de Renfe. Antigua serie 1700 de MZA. Imagen de 1960, en una de las placas giratorias que tuvo la estación salmantina y el depósito, que fueron bastantes, creo que llegó a haber 3 o 4 rotondas. Actualmente se conserva solamente una, pero en estado de funcionamiento. La serie 1700, con estos apartahumos, con estos levantahumos, eran una de las más habituales en Salamanca y también de las locomotoras de la antigua MZA. Locomotora con levantahumos, ya que no toda la serie lo tuvo.
y de la antigua serie 1700 de MZA a la 1400. Locomotora con numeración en Renfe 240-2271. Fantástica imagen del año 1960, una de las mejores locomotoras que han tenido los ferrocarriles españoles. Construida en el año 1922 por la Maquinista Terrestre y Marítima, uno de los constructores míticos de las locomotoras de vapor en España. El peso en servicio de esta locomotora era de 142 toneladas y el diámetro de las ruedas motoras era de 1.600 milímetros, 1,6 metros, una de las mayores de los ferrocarriles españoles. Aunque nada que ver con las locomotoras Confederación, que superaban el 1,90 m de diámetro. Locomotoras 240-2223 y 2218 de Renfe. Magnífica foto de junio de 1963. Estas locomotoras se destinaron sobre todo para los servicios en las líneas de Medina a Fuentes de Oñoro y también por la Ruta de la Plata. Estas locomotoras, además de las características mencionadas en la anterior foto, tenían una distribución Walchurch. Además, la caldera entre placas tubulares era de 5.000 milímetros y el diámetro interior 1.800 milímetros. En cuanto a los cilindros, el diámetro era de 620 y la carrera de 660. Y del blanco y negro saltamos al color. Locomotora 242-0277. Imagen de mayo de 1964. En esta locomotora podemos ver una de las mejores características que tuvo el depósito de Salamanca, y era el excelente mantenimiento tanto interior como exterior de las locomotoras. Salamanca presumía de las locomotoras de vapor más limpias de toda España. También era un depósito de vapor que era muy exigente con los trabajadores. Tenía fama de que los jefes estaban muy encima de los empleados y además se les ponía unos objetivos bastante severos para cumplir plenamente con sus tareas de mantenimiento, tanto interior como exterior. Fantástica foto y fantástico aspecto de esta locomotora tanque. Locomotora 030-2526. Imagen del 16 de septiembre de 1968. Como hemos podido ver en anteriores imágenes, locomotoras pequeñas, de maniobras, chocolateras, como las llamaban los ferroviarios, había pocas, porque el depósito de Salamanca en tracción de maniobras hace mucho tiempo que se había dieselizado para economizar los gastos de combustible. Aunque las locomotoras de tipo 030 realmente eran mixtas, hacían servicios de línea hacia la Fregeneda, pero también servicios de maniobras, aunque era el más habitual ver a los tractores diésel realizando dichas maniobras. Otra locomotora del mismo tipo, locomotora 030-2564, imagen del 16 de septiembre de 1968, misma fecha que la imagen anterior. A estas locomotoras ya en este final de década de los 60 les quedaba muy poco tiempo, ya que en esas fechas, si no estaba funcionando ya, le quedaba poco para la tracción diésel entre Salamanca, la Fuente de San Esteban y Barca d'Alba. Los míticos ferrobuses iban a sustituir a los antiguos trenes ómnibus con tracción vapor y coches de madera de tercera clase. El relevo estaba ya prácticamente en funcionamiento. En cuanto a los trenes de mercancías, las locomotoras de sustitución para estas vaporosas fueron las míticas Yeye de la serie 308 de Renfe, una diésel de peso bajo por eje que se adaptaba muy bien a las características
ligeras del ferrocarril de la Fregeneda. Fantástica imagen de todo un clásico. Locomotora 240F 2273. Para los no iniciados en el vapor, cuando veáis una F en el número de inmatriculación, significa que esa locomotora tiene caldera de fuel. Ha sido modificada para sustituir la caldera de carbón por un quemador de fuel que era bastante más económico, ya que el fuel oil en aquella época tenía un precio, un coste muy inferior al que tenía el carbón, que ya era de mala calidad y bastante caro. A finales de la década de los 60 se veían bastante la antigua serie 1400 de MZA, como podemos ver en fantástico estado de conservación. Otra fantástica imagen de una locomotora con pontones, con levantahumos en color verde. Locomotora 240F 2527. Imagen de septiembre de 1968. Una serie de locomotoras a vapor bastante variopintas, porque unas procedían de la antigua Compañía del Oeste, otras de la Compañía de Andaluces, otras de MZA y luego algunas de ellas fueron construidas por encargo de la propia Renfe. Un montón de locomotoras. Esta en concreto fue construida en 1943 por la maquinista terrestre y marítima. Se trata de una de las series de los ferrocarriles españoles más confusas, porque tienen orígenes y además tuvieron cambios de numeración a lo largo del tiempo. Locomotora 240F 2276. Imagen de abril de 1970. Esta parte del depósito es la que actualmente se conserva, no toda, pero sí buena parte de él. Estas locomotoras, aunque su procedencia era de la antigua MZA, los ferrocarriles del oeste de España tuvieron un modelo bastante similar a este. La fundación de Renfe en el año 1941 benefició mucho a Salamanca, ya que la capital charra heredó en un principio el material motor de Oeste, que no era muy numeroso, y luego Salamanca se vio beneficiada por la llegada de muchas locomotoras de otras antiguas compañías ferroviarias. Continuamos con la antigua serie 1400 de MZA, locomotora 240F 2301, imagen del 5 de abril de 1971. Ya les quedaba poco a estas locomotoras, ya que las locomotoras de tipo Mikado cobraron un gran protagonismo en los últimos años del funcionamiento del depósito de Salamanca. La Compañía Ferroviaria de Madrid a Zaragoza y Alicante, MZA, adquirió 165 de estas locomotoras entre los años 1920 y 1931. Son básicamente similares a las máquinas Henschel de las series 240, 2081 y 2200, pero fueron introducidas principalmente en un principio para los expresos y mercancías rápidos. Otra imagen de la serie, locomotora 240F 2242, imagen del 5 de abril de 1971. Aquí vemos a esta locomotora que ya estaba en peor estado y además con un apartavacas, algo muy importante en una provincia ganadera como era Salamanca en aquella época, donde los cruces de ganado en las vías eran más que habituales. Junto con la Compañía del Oeste, la MZA fue la antigua compañía que más locomotoras acabó heredando el depósito salmantino. También hubo algunas locomotoras de norte, pero no fueron demasiado numerosas.
Una interesante imagen lateral de la locomotora 240F2475. Imagen también de abril de 1971. Construida por la maquinista terrestre y marítima en el año 1942, cuando Renfe ya había sido fundada. Desconozco si la matrícula original era de alguna antigua compañía o fue Renfe directamente quien le puso su placa de numeración. Los cilindros de esta locomotora, el diámetro era de 610 milímetros y la carrera de 710. Las ruedas motoras tenían un diámetro de 1630 milímetros. Distribución Walschaerts con longitud entre placas tubulares de 5450 milímetros, estoy hablando de la caldera, además unas calderas que llevaban recalentadores y el diámetro interior de 1800 milímetros. Una imagen parcial del depósito de Salamanca. Locomotora 241F2095. Imagen de abril de 1971. Una de las locomotoras de la serie con levantahumos. La última locomotora de la serie, que tenía un peso en servicio de 163.440 kilos. Locomotoras de tipo montaña, bastante bien proporcionadas, con una línea de diseño bastante bonita y más apreciadas en los ferrocarriles españoles. Locomotora 100% de Renfe, 141F2259, imagen de agosto de 1974. Las míticas locomotoras Mikado se veían mucho en Salamanca ya en el declive del vapor, sobre todo a finales de los años 60 y principios de los años 70. Esta locomotora fue construida por la maquinista terrestre y marítima en 1954. Unas locomotoras que cuando fueron adquiridas por Renfe sí que es cierto que estaban desfasadas, pero eran universales y podían circular prácticamente por el 99% de la red ferroviaria española. Por lo tanto, eran muy útiles en la década de los 50 y 60. Salamanca vio sus últimos años. Imagen de otra Mikado. La 141F2342. Imagen del 5 de agosto de 1974. A la derecha se puede ver un tractor diésel de la serie 303 de Renfe. Ya comenté antes que en cuestión de maniobras el depósito de Salamanca llevaba muchos años dieselizado, ya que estas locomotoras ahorraban un montón de combustible y no hacía falta tener un montón de locomotoras a vapor todo el día encendidas. La tracción diésel en maniobras benefició mucho a los depósitos y a las estaciones de clasificación. Esta Mikado fue construida por la maquinista terrestre y marítima en el año 1957. Locomotora 141F2342. Tomando agua en una de las numerosas aguadas que existían en el depósito y en la estación salmantina. Imagen del 5 de agosto de 1974. Las Mikado fueron las locomotoras que clausuraron el depósito salmantino. Fue uno de los últimos en ser clausurados en la red de Renfe. Desde finales de los años 60, desde el año 68 aproximadamente, muchos servicios fueron dieselizados, como por ejemplo la línea Ávila-Salamanca, que ya se dieselizó con locomotoras Alco ya hacia el año 1968. También a finales de los años 60, la línea de la Fregeneda también fue dieselizada y mucho – vapor que había en Salamanca se dio de baja y fue apartado.
Desde finales de los 60, el reducto de las locomotoras de vapor salmantinas fue básicamente los trenes de mercancías y la línea Medina-Fuentes de Oñoro en la Ruta de la Plata y algún que otro tren de viajeros. También la rica historia de automotores diésel que tuvo Salamanca hizo que estos últimos trenes autopropulsados tuvieran un impacto muy grande en los servicios de viajeros y le quitara protagonismo a las locomotoras de vapor. En imagen, locomotoras 141F, 2256 y 2259. Imagen de agosto de 1974. Ya le quedaba muy poco a las vaporosas. En los últimos años del vapor en Salamanca, en esa primera mitad de la década de los 70, prácticamente había monopolio de locomotoras Mikado. Un detalle de la caja de humos y también una vista parcial de lo que era el depósito, que estaba ya prácticamente destartalado. Ya en esa época el depósito diésel estaba prácticamente construido y quedaba poco para recibir las primeras míticas locomotoras de la serie 333, aunque ya antes de la llegada de las míticas 3000 ya había locomotoras diésel operando por Salamanca, sobre todo las Alco 321 y 318. Muchas eran del depósito de Orense, pero se las veía muy a menudo por tierras charras. Locomotora 141F 2104, una de las que fue construida por North British en 1953. Y aquí tenemos una de las Mikado en primer término, de las que construyó Euskalduna en el año 1957, locomotora 141F 2386. También podemos ver, a pesar de todo, a pesar del abandono y que le quedaba muy poco, el fantástico aspecto que tenía el depósito de locomotoras a vapor de Salamanca. Y última imagen del reportaje. La misma imagen de inicio y de fin, para poder contemplar a las antiguas locomotoras de la serie 1000 del oeste, que eran las más emblemáticas o una de las más importantes que tuvo el depósito de Salamanca, ya que fueron heredadas de aquella antigua compañía que además tenía su sede central en la capital charra. Aunque no han salido mucho en este reportaje, va a haber futuros reportajes sobre vapor donde podremos disfrutar más de estas locomotoras. Tenían fama las miles del oeste salmantinas de estar en un estado excepcional, como el resto del material vapor que tuvo el gran depósito charro. Próximamente, el monográficos de material motor, la antigua serie 1000 del oeste. Salamanca, arte, saber y locomotoras. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.